Bueno, salud compañeros, ¿cómo andan? ¿Andan bien? Bueno, hoy vamos a ver algo sobre las Fuerzas Armadas, porque para entender nuestro ejército tenemos que entender la historia. Nuestra historia es la que nos va a hacer entender muchas cosas. Primero, el ejército comienza a partir de la creación del Estado Tapón. ¿Se acuerdan del Estado Tapón? El Estado Tapón lo crearon Lord Ponsonby, ¿no? Lord Ponsonby creó el Estado Tapón para favorecer a otros países y para dividir Uruguay y Argentina, ¿no? Segundo, como el ejército no tiene, como empieza a partir del Estado Tapón, no tiene nada que ver con las huestes artilleristas, digamos así, ¿no? Cuando Artigas crea su ejército revolucionario, eran sus huestes eran gauchos, indios, mulatos, estancieros, trabajadores, eran de todo, menos no tenía soldados a sueldo ni mercenarios, era el pueblo defendiendo sus intereses. Ahora, ¿qué pasa? Al hacerse la independencia del Uruguay a través del Estado Tapón, se crea un ejército muy silvestre todavía, muy así, ínfimo, pero era un ejército, y al mando el general Rivera. Y el general Rivera, lo primero que hace, compañeros, que es la primera actuación en masa del ejército, es masacrar a los charrúas. El ejército masacra a los charrúas en tal si puede. Eso es cierto. Entonces, compañeros, como es la primera hazaña del ejército, el primer genocidio del ejército es la masacre de los charrúas. Y todavía se dan el lujo de mandar a los 5 últimos charrúas para Europa, como muestra, ¿no? Eso es lamentable, compañero, ¿no? Bueno, después de la masacre de los charrúas, ¿qué pasa? Viene, ¿se acuerdan cuando empiezan a presionar que quieren los ingleses sacarse encima el Paraguay, porque el Paraguay industrialmente está avanzando? ¿Qué pasa? Convencen a Argentina, a Brasil y a Uruguay de avanzar sobre Paraguay, porque en Paraguay parece que estaba el dictador, Francia y que no sé cuánto, pero es como lo que hace ahora Estados Unidos. Dicen que en Tabaco pasa tal cosa y van y le caen. Bueno, los ingleses hicieron lo mismo, dijeron que en Paraguay había un dictador y había que ir a darle para Tabaco. Entonces, ¿qué pasa? Acá en Uruguay se quieren sumar, pero había gente que no estaba de acuerdo. Leandro Gómez no estaba de acuerdo con avanzar sobre Paraguay para destrozarlo. Entonces se recita en Paysandú. Ahí, en Paysandú, para poder vencer a Leandro Gómez tienen que destrozar la ciudad. Y como el ejército de mierda que teníamos acá no daba abasto, tienen que venir los brasileros. ¿Se acuerda que con la llegada de los brasileros logran derrotar a Leandro Gómez y su gente en Paysandú y hacen otra masacre de ejército? Ahí van 2. Después vienen otro montón de cosas, ¿no? Como la Revolución de la Lanza, Timoteo Aparicio y todo eso, ¿no? Y viene Aparicio Saravia, la época de Aparicio Saravia. Ahí se enfrenta otra vez el ejército del Uruguay de mercenarios contra la hueste de Aparicio, que la hueste de Aparicio era muy parecida a la de Artigas, porque no eran voluntarios y eran gauchos y toda gente de campaña, que era la que defendía sus intereses, ¿no? Bueno, después terminan con Aparicio. Bueno, después viene otro, el golpe de Terra, otro lío más con los milicos. Y después viene la década del 70, que ya más o menos tenemos alguna idea, ¿no? La década del 70 se comete atropello, asesinato, violaciones, robo, es toda una masacre. En el 70 hasta los 80
hasta que al final no pueden más con el país porque todas las cosas que estaban haciendo, y deciden entregar el mando a los civiles. Pero hay que aclarar, ¿no? Y acá las declaraciones del comandante en jefe, ¿no?, del ejército, las últimas, que hubo un pacto, cuando se va a dejar el gobierno, el pacto del trono, hubo un pacto entre Sanguinetti y el ejército para que no hubiera represalias contra los milicos, porque ellos sabían que habían hecho cagadas y habían atropellado gente. Entonces quieren salir limpios, y entonces hay un pacto, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Hay un pacto que hacen los milicos con Sanguinetti, y que esto nos trae hasta ahora, porque acuérdense que cuando se larga, cuando se empieza a buscar y procesar a los milicos, se crea la ley de caducidad, que la creó el muchachito hizo la ley de caducidad, y apoyado por Sanguinetti. Sanguinetti es el que lleva la ley de caducidad adelante. Y acuérdense que en el Canal 5 hay una reunión con Sanguinetti, el director del canal, y otros personajes más, por el spot que hizo la muchacha esta, Sara Méndez, contra la ley de caducidad, y ahí deciden censurarlo y no lo pasan al spot. Entonces ahí es donde trampean el plebiscito, y después nos vuelven a trampear el plebiscito,